Pues nada, pues bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de Somos España, partido de Izquierda Patriótica, para quien no nos conozca. Hoy vamos a hablar sobre la Unión Europea y sus orígenes, ¿vale? En concreto, la relación de la Unión Europea con la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Es la primera sesión de una serie de talleres que esperamos hacer en las próximas semanas y va a estar, digamos, llevado por Alexandre García, ¿vale? Que es el autor del libro En defensa del pueblo chino. Alexandre, buenos días. Buenos días. Pues nada, sin más dilación te dejamos con tu clase magistral. Te escuchamos atentamente. Vale, una pregunta, ¿se me ve la imagen? Sí, se te ve la imagen. Sí, vale. Bueno, pues nada, esto es un taller sobre los orígenes americanos de la Comunidad Económica Europea, que bueno, la verdad es que yo no he hecho una labor de investigación por mí mismo, sino que yo lo que hago es poner en conocimiento cosas que han sido ya investigadas por otros. En concreto, este taller está inspirado de las investigaciones de un presidente de la Unión Popular Republicana. Mira, viene Juan Carlos. Ya está Juan Carlos. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Veis lo que tengo en pantalla, no? Sí. ¿Luis se ve? Sí. Nada, el taller del cual que vamos a hacer hoy está inspirado de una conferencia hecha en YouTube que está hecha por este señor, que es François Asselineau, es el presidente del partido del Brexit en Francia. Y la conferencia en cuestión es esta, que se llama ¿Quién gobierna Francia y Europa?, que es una conferencia que dura 4 horas y 15 minutos. Y bueno, pues allá vamos. Entonces, me voy a inspirar este PowerPoint que hice pues hace unos años para hacer el mismo taller en el marco del Partido Comunista de España. Y lo primero que hay que está dividido en dos partes, está el qué y está el por qué. Primero, lo que hay que constatar es el qué. Y el qué nos ha sido revelado por documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, porque ya sabéis que los archivos secretos de la CIA, del Departamento de Estado, cada X tiempo tienen que desclasificarse por una cuestión de espacio. Y bueno, pues entonces tuvo acceso a ella, es un periodista británico que se llama Andrew Ambrose Evans Pritchard, que escribió un artículo en el Daily Telegraph, que por cierto fue un medio de comunicación que militó a favor del Brexit, y que el 19 de septiembre de 2000 reveló que los padres fundadores de la Unión Europea habían sido patrocinados por Estados Unidos. ¿Y qué es lo que revelaban eso? ¿Qué es lo que escribía Ambrose Evans Pritchard en ese artículo? Es lo siguiente. Dice, documentos clasificados del gobierno americano indican que los servicios de inteligencia estadounidenses hicieron campaña en los años 50 y 60 para acelerar la creación de una Europa unida. Financiaron y dirigieron un movimiento federalista europeo. Aprovecho para decir que uno de esos movimientos federalistas es el movimiento europeo, que es un movimiento que sigue existiendo hoy. De hecho, a ver si lo encuentro. Ya veis, este movimiento federalista que tiene el objetivo de hacer una Europa federal en la cual los Estados-naciones se diluyan, sigue existiendo a día de hoy y bueno, en su momento fue financiado por la CIA. ¿Cómo sigue el artículo? Los dirigentes del movimiento europeo, Rettinger, que es un polaco de origen que fue fundador del Club Bilderberg, el visionario Robert Schuman y el antiguo primer ministro belga Paul-Henri Spaak, fueron tratados como empleados por sus patrocinadores americanos. El papel de los Estados Unidos fue camuflado como para una operación secreta. El dinero de la ACUE significa American Committee for United Europe.
uno puede preguntarse legítimamente cuándo habrá un comité europeo para asuntos americanos, ¿no? El dinero de la QE provenía de las fundaciones Ford y Rockefeller, así como de los círculos de negocios con lazos estrechos con el gobierno americano. La Fundación Ford, como vosotros sabéis, es una tapadera de la CIA. El director de la Fundación Ford, el exoficial de la OSS, Paul Hoffman, la OSS es el ancestro de la CIA, jugó el papel de director de la QE a finales de los 50. El Departamento de Estado también jugaba ahí un papel. Una nota proveniente de Dirección Europe, con fecha del 11 de junio de 1965, aconsejaba al vicepresidente de la Comunidad Económica Europea, Robert Marjolin, que persiguiera de manera subrepticia el objetivo de una unión monetaria. Es decir, que la idea de hacer una moneda común ni siquiera es europea en su origen, sino que los primeros que pensaron en ello fueron los americanos. Y continuaba el artículo diciendo, esta nota recomendaba impedir todo debate hasta el momento en que la adopción de tales propuestas se volvieran virtualmente inevitables. Eso es una táctica que se conoce como el método Jean Monnet, que es uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Otro padre fundador que estoy subrayando aquí, Robert Schuman, es el que lanzó en el año 50 la declaración Schuman, que lanzó la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Sobre esta persona volveremos a hablar. Bien, una siguiente declaración que... perdona. Un momento. Perdona, Alberto, ya no te había visto, es que estaba con la pantalla compartida y no... Y bueno, no te había visto. Pero me oís, ¿no? Luis Carlos dice que sí. Miro el chat, a ver. Sí, vale. Ok. Pues otra declaración que me pareció relevante a la hora de hacer este PowerPoint fue la que dijo la televisión pública francesa, una mujer se llama Marie-France Garot, que fue entre el año 69 y 74 fue consejera del presidente Georges Pompidou. ¿Y qué es lo que decía? Pues comparto pantalla. Los Estados Unidos habían querido organizar en Europa una especie de contrafuego frente a la Unión Soviética. Los americanos, que habían organizado redes de influencia para difundir esta política, consideraron naturalmente, e inspirándose en el Tratado de Westfalia y la situación de Europa antaño, que las naciones en Europa significan la guerra y que por tanto había que suprimir los estados y las naciones soberanas. Soberanos, sí. Esto se dijo expresamente. Lo dijo Bush y lo dijo Monnet. Importaba el mensaje europeo. Estaba convencido de ello. De hecho, era un agente americano. Incluso sabemos por cuánto fue remunerado porque ha sido clasificado. Pero estaba convencido. Por tanto, un día dijo, la paz no renacerá en Europa si las naciones se reconstituyen a partir de la soberanía. Hace falta que los pueblos formen una federación con un pilar económico común. En otras palabras, lo que los americanos desean es una Europa económica, pero no política. Jamás tuvieron la idea de una Europa política. Y de hecho lo que vemos ocurrir ante nuestros ojos es la plasmación de este pensamiento. Entonces, Jean Monnet, es importante que esta declaración de Marie-France Garot, que hizo en un programa de televisión que ya no existe, pero que era bastante famoso en aquella época. La verdad es que no puse en el PowerPoint en qué año lo dijo, pero fue más o menos en 2013. Y bueno, hablaba de Jean Monnet. No hay ningún documento desclasificado que pruebe que fue un agente americano, pero De Gaulle estaba convencido de que lo era, y ella también, porque ella es golista. Y bueno, si uno lee los trabajos que ha hecho Andrei Kononov de La Razón Comunista, sobre todo un trabajo que se llama Golpe de Estado Federal, la trama Bilderberg para el sur de España, pues ahí también se deja caer la idea, basada en testimonios de otros, de que Jean Monnet fue Jean Monnet es ese señor de aquí, por cierto. Este es Jean Monnet,
y ese es Robert Schuman. Esos son los padres fundadores de la Unión Europea. Pues Jean Monnet siempre fue sospechado de ser un agente americano. En cambio, Schuman, eso ya no es una sospecha. Es que eso está demostrado, que es un agente americano. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los padres fundadores de Europa, ellos pensaban que los Estados-naciones soberanos, con una soberanía nacional, eran originarios de guerras. O sea, se partía de esa premisa para, fomentar la creación de una Europa federal, una Europa supranacional, dirigida de forma tecnocrática. Bien, hablemos ahora de Robert Schuman, que es el hombre que viene citado aquí, para saber un poco cuál era el perfil de, como ya dije, el hombre que hizo la declaración Schuman de creación de la Comunidad Económica de Carbón y Acero. Hay que saber que ese señor fue un colaboracionista, porque en el año 40 fue nombrado subsecretario de Estado para los refugiados en la Francia de la región de Vichy. Y es un cargo que conservó durante el primer gobierno del mariscal Pétain. Y bueno, aunque posteriormente fue apresado por los nazis y permaneció escondido hasta el final de la guerra, su participación en el régimen de Vichy le valió ser amenazado de indignidad nacional por los comunistas y los gaullistas, cosa a la que se opuso de Gaulle en aras de la reconciliación nacional de Francia. Aunque he cometido un pequeño error, fue subsecretario de Estado para los refugiados en el año 40, cuando todavía estaba la Tercera República, pero más tarde sí que votó a favor de dar los primeros poderes a Pétain para que fuera dirigente de la Francia de Vichy, y luego sí que participó en el gobierno de Pétain, llegando a reunirse con dirigentes nazis. Así mal no recuerdo, en la ciudad de Metz. Y bueno, ¿qué es lo que decía Charles de Gaulle de Jean Monnet? Decía, la Europa integrada no podía ser conveniente para Francia ni para los franceses. Estoy hablando ya de los años 60, cuando ya pues de Gaulle hace la política de franca oposición a la integración supranacional. La Europa integrada no puede ser conveniente ni para Francia ni para los franceses, excepto para algunos enfermos como Jean Monnet, cuya primera preocupación era servir a los Estados Unidos. Bueno, eso lo he puesto ahí para mostrar que había la sospecha de que fue un agente americano, aunque, insisto, no hay documentos desclasificados que prueben el hecho de que Jean Monnet fuera un agente americano. Pero Schuman sí. Ahora hay que hablar de la siguiente persona, que es Walter Hallstein. De esa persona vamos a hablar bastante. Fue una persona muy importante en la historia de la Comunidad Económica Europea. Primero hay que saber que fue jurista, fue profesor de Derecho en la Universidad de Rostock durante el Tercer Reich, aunque no se tiene constancia de que fuera alguna vez miembro del partido nazi. Se sabe que en 1935 declaró formar parte de la Asociación de Juristas Alemanes Nacionalsocialistas y de la Asociación Nacional Socialista de Enseñantes. Y eso muy importante, en 1936 fue elegido decano de la Facultad de Rostock. Entonces, bueno, si tú te nombran decano de una gran facultad, de una ciudad importante alemana durante el Tercer Reich, el régimen nazi, pues hombre, muy opositor al nazismo no serías, ¿no? Esto lo digo porque hay gente que escribe libros, artículos para negar que su participación en el régimen nazi, pero hay cosas que se pueden ver en Wikipedia que son sospechosas, ¿no? Después de ser, luego fue militar, participó como oficial de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial y fue apresado por los americanos en la ciudad de Cherbourg, en Francia.
y luego fue hecho prisionero de guerra en un lugar que se llama Camp Como, en el estado de Mississippi. Y después, en el marco de un proyecto llamado el Sunflower Project, fue destinado a reeducar a los prisioneros de guerra alemanes. El Sunflower Project era un proyecto destinado a reeducar a los prisioneros de guerra para seguir cursos de formación de democracia americana. Cursos donde, bueno, pues que siguió en el estado de Rhode Island, en la localidad de Fort Getty. Entonces, lo que es extraño es que después de ser hecho prisionero de guerra en un campo americano, en el año 45 volvió a la República Federal Alemana, donde pudo volver a ejercer de profesor universitario. Y desde ahí inició una carrera política en la CDU de Angela Merkel, convirtiéndose en secretario de Estado para Asuntos Extranjeros del canciller Konrad Adenauer en 1951. Entonces, es bastante prodigioso la carrera de este hombre. Es decir, primero es decano de una facultad del régimen nazi, luego oficial de guerra. Le apresan en el año 45, le transfieren a Estados Unidos, le forman en democracia americana y en el 51 ya ocupa un cargo importante dentro de la administración del Estado de la República Federal Alemana. Bueno, pues ocupando el cargo de ministro de secretario de Estado para Asuntos Extranjeros, elaborará lo que sería más tarde lo que más tarde fue conocido como doctrina Hallstein, y para eso remito a los oyentes a Wikipedia para ver de qué trataba esta política, ¿no? Después se ocupó de negociar las modalidades de la construcción europea en nombre de la República Federal Alemana. Y bueno, lo que hay que saber es que durante el régimen nazi, hay que saber que no es una persona que tuviera un cargo realmente muy importante dentro del régimen. Pero se sabe que como jurista sí que representó al gobierno nazi, en Italia, la Italia mussoliniana, para sentar las bases jurídicas de lo que sería la nueva Europa bajo dominación americana en alianza con la Italia de Mussolini. Hay que saber que el 9 de mayo de 1938 Adolf Hitler se había entrevistado en Roma con Benito Mussolini para poner las bases de una nueva Europa bajo hegemonía alemana. Entonces, después de ese encuentro, Walter Hallstein representó en Roma al gobierno nazi, y eso fue entre el 21 y el 25 de junio de 1938, durante las negociaciones con la Italia fascista para el establecimiento de ese nuevo marco jurídico. Entonces, que es una persona que estaba dentro que no ocupaba un cargo de primer orden, no formaba parte de la cúpula del partido nazi, pero dentro de la administración del Tercer Reich sí que ocupaba un puesto importante. Pues lo que hay que saber es que luego en la misma ciudad de Roma, como podéis ver en esta foto, en la misma ciudad de Roma, el 25 de marzo de 1957, junto con Konrad Adenauer, pues estuvo presente en la firma del Tratado de Roma, que daría lugar a la Comunidad Económica Europea. Y bueno, la carrera meteórica de esta persona no se detuvo ahí, porque posteriormente sería nombrado presidente de la Comisión Europea. La Comisión Europea, que es el mismo órgano que existe hoy, cuya presidenta es Ursula von der Leyen, fue presidente de la Comisión Europea entre 1958 y 1967. ¿Hasta aquí bien? ¿Me oís? O sea, vale, veo que Luis Carlos me hace con el dedo un gesto, vale. Entonces, pues jurista nazi, jurista Adolfo Hitler, porra
probablemente un agente americano por su carrera, por lo rápido que ascendió en la administración de la República Federal Alemana, y presidente de la Comisión Europea. Entonces, claro, lo que vemos es que los Estados Unidos han tratado de poner en puestos clave de la estructura de la Comunidad Económica Europea a gente afín. Lo que se ve es que los Estados Unidos han promovido la construcción europea. Y eso lo voy a seguir demostrando con otras declaraciones. Entonces voy a hacer una pregunta retórica, un pequeño acertijo, a ver si puedes adivinar cuál fue el primer hombre que habló de una constitución europea. A ver si alguien se atreve a decir un nombre. No, Luis Carlos no sabe, vale. Alberto tampoco. Que habló de la Constitución Europea, o sea, lo que fue rechazado en 2005. ¿Quién fue la primera persona que habló de eso? Pues os lo voy a enseñar. ¿Qué es lo que hizo? Fue Dwight Eisenhower, cuando era comandante supremo de las fuerzas de la OTAN. Y efectivamente, en una revista francesa, Paris Match, el 27 de octubre de 1951, declaraba, aquí está en francés: nada podría ser más agradable que aprender que los estados de Europa Occidental han decidido reunir en una ciudad de Europa, pongamos Luxemburgo, a delegados responsables con el mandato de redactar el Acta Constitucional de Europa. Y añadía, aquí lo pone: ninguna decisión podría ayudarnos mejor en el objetivo que perseguimos. Entonces esto es para analizar el qué de la cuestión, antes de ver el por qué. Primero analizar el qué. El qué es que, objetivamente, los Estados Unidos han promovido la construcción europea, lo cual parece un poco contradictorio con lo que algunos nos afirman. Yo me acuerdo, por ejemplo, como Tony Negri, antigua Brigada Roja, llamó a votar a favor de la Constitución Europea, porque decía que sí, que la Unión Europea servía de contrapeso a Estados Unidos. Después, voy a ver si miro el chat. Dice don Tony García que ni idea, vale. Voy a leer una frase y voy a ver si adivináis quién lo dijo. Todas las nuevas democracias de Europa, del Báltico al Mar Negro, y todas las que se encuentran situadas entre ambos, deben tener las mismas oportunidades para la seguridad y libertad y las mismas oportunidades de unirse a las instituciones europeas. Todas las naciones deberían comprender que no hay ningún conflicto entre la pertenencia a la OTAN y la pertenencia a la Unión Europea. Mi país saluda la consolidación de la unidad europea y la estabilidad que ofrece. Damos la bienvenida a un mayor papel de la Unión Europea en la seguridad europea, correctamente integrada en la OTAN. A ver si alguien se anima, si Tony se anima. A ver, Tony, ¿quién crees que...? No vas mal. ¿Quién dijo eso? Vas bien. Bueno, no, porque no, que ni no puedo ser, porque Nobel de la Paz no puedo tener. El que estuvo después de él sí tuvo el Nobel de la Paz. Podría haber sido Brzezinski, sí. Kennedy no, porque habla de la Unión Europea. La Unión Europea, como ya sabéis, nace en el año 92. Pues lo dijo el señor George W. Bush en un discurso ante la Universidad de Varsovia el 15 de junio de 2001.
Una vez más, no parece que la Unión Europea haga de contrapeso de Estados Unidos. Es más, ese compromiso, bueno, ¿cómo decirlo? Ese compromiso no, pero esa política, esa voluntad de mostrar que es compatible la OTAN con la construcción europea, el señor Bush lo confirmó cuando se firmó la declaración de la Alianza Germano-Americana para el siglo XXI el 27 de febrero de 2004, cuando dijo, junto con el entonces presidente de la República Federal Alemana, Gerhard Schröder, dijo: reforzamos nuestro apego a la OTAN como punto de anclaje de nuestra defensa común y como foro ineludible de las consultaciones transatlánticas. Apoyamos el proceso de impulso de integración europea y subrayamos que es importante que tanto Europa como América trabajen conjuntamente como socios en el seno de una comunidad de valores. Saludamos la ampliación histórica tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Y ya es el último acertijo. ¿Quién creéis que dijo la siguiente frase? Hemos apoyado firmemente el proyecto europeo, su culminación, así como la Unión Europea. Desde nuestro punto de vista, la continuación del éxito de la construcción europea es importante. Una pista, es de color negro. Se ríe mucho Luis Carlos. Podría haber sido Barack Obama, pero es que es una mujer. Lo dijo la señorita Condoleezza Rice en la ciudad de Vilna, en Lituania, el 21 de abril de 2005, previo al referéndum que iba a haber en Francia y más tarde en Holanda, sobre el proyecto de Constitución Europea, que luego fue rechazado y, como ya sabéis, luego, aún así, pese a haber sido rechazado, nos lo colaron cambiándole el nombre, poniéndole el nombre de Tratado de Lisboa. Entonces, todas estas declaraciones parecen contradecir esta propaganda. ¿Veis esto? Esto es un cartel del Partido Socialista francés para decir que sí a Maastricht. Porque en Francia el Tratado de Maastricht fue sometido a referéndum y solamente los franceses votaron que sí por una mayoría de 50,5%. Hay que decir que jugó un papel inestimable un partido trotskista que se llama Lucha Obrera, que era un partido que tenía un cierto electorado que llamó a la abstención. Y el cartel decía algo así como: hacer Europa es dar la talla. Entonces te mostraba esta imagen, ¿no?, de que hay un mundo que está siendo hegemonizado por Estados Unidos y por Japón. En aquella época la potencia que todo el mundo tenía que temer no era China, sino que era Japón. Y entonces por eso ya decían que había que votar que sí a Europa. Pero hemos visto pues que esto no es así, que la Unión Europea no hace contrapeso a Estados Unidos. Y bueno, no he dado ejemplos de la actualidad de ahora, pero es que también hay ejemplos actuales. Es decir, hay países de Europa que están muy, muy ligados a la OTAN, como Polonia, que con el dinero que le dan alemanes y franceses, en el marco de los fondos de cohesión de la Unión Europea, pues compra, por ejemplo, aviones que creo que se llaman F-16, si no me equivoco, aviones americanos. Entonces, lo que es el qué de la situación lo hemos visto. Ahora hay que comprender el por qué. ¿Por qué ocurre eso? Y el por qué lo tenemos en una estratagema china que ha sido escrita en un libro que se llama Los 36 estratagemas, que
que es un tratado chino de estrategia que describe métodos y tácticas de lucha militar que pueden ser utilizados para vencer a un adversario y que fue escrito pues, durante el periodo de la dinastía Ming, como veis aquí, entre 1366 a 1610. Y en concreto, el estratagema que empleada por Estados Unidos contra Europa es el número 35, que es este, que es el estratagema de las cadenas, que es Liang Huangji. Y bueno, esa estratagema en realidad se cuenta en el libro con una anécdota, o sea, una pequeña historia, un pequeño cuento. Y os lo voy a contar. O sea, la historia es así. Lo relata François Asselineau en su conferencia de 4 horas 15 minutos. La historia es así. Había dos bandos en una guerra en China, en la cual uno de los bandos tenía una flota marina maravillosa. Tenía unos barcos maravillosos que estaban sobre un gran río chino, por ejemplo, el río Amarillo. Y entonces el general del bando contrario le dijo a uno de sus oficiales, pues vamos a aplicar el estratagema de las cadenas. Y entonces le dijo al oficial que se disfrazara de campesino y que se fuera hacia donde las líneas enemigas para hablar con el general del bando opuesto. Y entonces se fue al bando contrario, disfrazado de campesino, y le dijo se encontró con el general y le dijo, pues verá usted tiene un ejército y una armada magnífica, pero veo que hay un problema. ¿Y qué problema? Es que sus barcos, cuando navegan por el agua, están cabeceando. Que tuve que buscarla, porque tuve que buscar el significado de la palabra o sea, tenía la palabra en francés, pero tuve que buscar en la RAE cómo se decía y, bueno, se puede decir arfar o cabecear, cuando una embarcación se mueve en el agua y se mueve en el agua de un lado para otro. Y dice el campesino, bueno, pues que los barcos están cabeceando y sus soldados submarinos pueden marearse. Ay, sí, eso es verdad, sí, no lo había visto. Entonces, ¿usted qué propone? Pues yo propongo que atemos los barcos con cuerdas y con cadenas, de tal forma que estén todos compactos, o sea, que estén estables y así no cabeceen y entonces los soldados no se mareen. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, hacen eso, el oficial disfrazado de campesino vuelve al bando contrario y dice, ya está listo. Hemos empleado el estratagema de las cadenas. Y entonces, pues lo que pasó es que el ejército del general que había mandado el campesino, pues lanzó bolas de fuego, bolas incendiarias contra los barcos que no se podían mover, no tenían movilidad táctica, entonces ya se fueron todos al garete. Pues no sé cómo llamarlo, esa fábula que ejemplifica cuál es el estratagema de las cadenas, eso es lo que se hace con Europa. Por así decirlo, lo que quiero decir es que a través de la integración europea, que hace que cada país esté atado de pies y manos a los restantes 26, porque ahora son 27, desde la salida del Reino Unido, si surgiera un país díscolo con Estados Unidos o díscolo con el neoliberalismo, no tendría movilidad táctica para implementar una política que fuera acorde con sus intereses. Y esto se puede ver en múltiples ejemplos, pero por ejemplo,
Un ejemplo que se me ocurre, que ya lo cité en un trabajo que hice para Somos España, que se llama ¿Por qué es necesario Brexit? O sea, el artículo 121 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, perdón, mejor dicho, primero hay que ver el artículo 120. El artículo 120 dice que los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión, y luego el artículo 121 dice los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo. Es decir, que un Estado miembro de la Unión Europea tiene que coordinar su política económica con otros 26 países. Está encadenado a los demás países. Eso es la estrategia de las cadenas, que en este caso funciona en interés, pues podemos decirlo, del globalismo, pero también funciona desde un punto de vista geopolítico, que no es el interés de los Estados Unidos. Y hay una persona en la historia que se dio cuenta de ello. Se dio cuenta de la estrategia de las cadenas. Y fue Charles de Gaulle, en los años 60. Entonces no tengo tiempo de contar, no hay tiempo para contar cuál fue toda la política de Gaulle contra la integración europea en los años 60, sobre todo a partir de 62. Pero yo quisiera aquí resaltar que lo que pone en Wikipedia, por ejemplo, es mentira. Wikipedia, no olvidemos que, bueno, a ver, si yo pongo en Wikipedia fusión nuclear y veo lo que es, pues evidentemente no me va a contar mentiras. Lo que pone ahí va a ser verdad. Pero en los asuntos peliagudos que tienen que ver con geopolítica y redes de influencia globalistas, Wikipedia siempre suele tender a mostrar una versión de historia favorable a los intereses de Estados Unidos, y ello porque la Wikipedia está financiada por la Fundación Wikimedia, que a su vez recibe financiación de ONGs globalistas como la Open Society o la Omidyar Network. Y lo que pone aquí en Wikipedia, Charles de Gaulle fue una figura predominante en Francia durante la Guerra Fría, además el promotor de la reconciliación franco-alemana, eso es verdad, y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea. Eso es mentira. Eso no es así. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, voy a leer. Bueno, por cierto, de momento. Es que acabo de ver lo que ha puesto Luis Carlos. Sí, racializada, vale. Es verdad. Racializade. Racializade, con E. Y Tony, no creo que no sea arte de la guerra, ¿eh? No. Es un libro que se llama Las 36 estratagemas. Lo que pasa es que está en Wikipedia, en la sección francesa de Wikipedia, y en inglés, pero en español no existe. Pero creo que no es el arte de la guerra, ¿eh? Entonces, bueno, hasta aquí bien, ¿no? Voy a leer un extracto de un discurso de Charles de Gaulle que pronunció en conferencia de prensa el 15 de mayo de 1962. Pues allá voy. Entonces dice: ya que tengo la ocasión, señores periodistas, quisiera de forma accesoria hacer observar, y tal vez vayáis a sorprenderos, que en lo que a mí respecta jamás he hablado en ninguna de mis declaraciones de Europa de las patrias, aunque se pretenda que lo hice. La patria es un elemento humano sentimental, mientras que Europa solo se puede construir en base a elementos de acción, de autoridad, de responsabilidad. ¿Qué elementos? Pues los estados.
porque solo los estados son válidos, legítimos y capaces de hacer realidad cosas. Lo he dicho y lo repito, que en el momento actual no puede haber otra Europa que la de los estados si naturalmente descartamos los mitos, las ficciones y las representaciones teatrales. Bueno, hago un paréntesis. Esto todavía tiene actualidad hoy en día. Es decir, el sueño de los europeístas más convencidos es que haya un Estado europeo, pero es que eso de momento no existe y de hecho creo que eso nunca va a ocurrir. De hecho nunca ha habido en la historia una Europa unida. O sea, cuando, yo qué sé, mira, se ha visto ahora con la crisis del COVID, cuando se trata de tomar medidas sanitarias contra el COVID, la gente ¿en quién confía? En los estados, no en la Unión Europea. Cierro el paréntesis. Quisiera señalar lo arbitraria que es cierta idea que había aparecido en los debates recientes que pretendía sustraer las cuestiones económicas de las reuniones de jefes de Estado y Gobierno, cuando para cada uno de ellos, en sus países respectivos, esta es una cuestión cotidiana y capital. Quisiera hablar particularmente de nuestra objeción contra la integración. A esta objeción se nos opone lo siguiente. Fusionemos juntos los 6 estados en una entidad supranacional, así todo será muy simple y muy práctico. Creo que está que alguien quiere entrar en el Meet. ¿Quién es? ¿No? Me pareció que alguien quería entrar, igual me equivoqué. Bueno, Mira a ver. no veo a nadie, ¿no? Entonces nada. Es que había oído un ruido. Sí, yo también. Pero bueno, nada, prosigue. Entonces, a esta objeción se nos opone lo siguiente: fusionemos juntos los 6 estados, porque en aquella época la Comunidad Europea eran 6 países. Los 6 estados en una entidad supranacional, así todo será muy simple y muy práctico. Esta entidad nacional no se propone porque sencillamente no existe. No existe hoy un federador en Europa que tenga la fuerza, el crédito y el atractivo suficientes. Entonces la gente se repliega en una especie de híbrido y dice, bueno, al menos que los 6 estados acepten someterse a lo que habrá sido decidido por una cierta mayoría. Abro un paréntesis. Lo que ahí quiere decir Charles de Gaulle es que es una cosa que lo explicaba un golista que fue muy importante en el debate antes del referéndum del año 92 en Francia sobre el Tratado de Maastricht, que se llamaba Félix Séguin, que decía que Alejandro, vale. Ya está. Ahora Alejandro. Ya está. Decía que la democracia, o sea, solo decía de Gaulle, la democracia está íntimamente ligada a la cuestión de soberanía nacional porque en un marco nacional, si mañana ganan las elecciones Vox, pues tú puedes aceptar el resultado porque es una cosa que ha sido votada por tus compatriotas y tú dentro de 4 años puedes esperar que vas a ganar tú las elecciones. Pero si ya las decisiones vienen de otro país o de una estructura tecnocrática supranacional que no ha sido elegida por nadie, eso ya es más problemático. Entonces cierro el paréntesis y de Gaulle dice, al mismo tiempo se dice, ya existen 6 parlamentos europeos, 6 parlamentos nacionales más exactamente, una asamblea parlamentaria europea, incluso hay una asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, que cierto es, era anterior a la concepción de las 6 naciones y que según me cuentan ya está muerta en vida. Pues pese a todo ello, elijamos otro parlamento que llamaremos Parlamento Europeo y que dictará la ley para los 6 estados. Son ideas que tal vez pueden encantar a algunas mentes, pero no veo cómo podrían hacerse realidad en la práctica, aunque dispongamos de 6 firmas sobre un papel. O sea, abro un paréntesis, bueno, pues es que ahí se ve claramente que De Gaulle no era partidario de la supranacionalidad, que era muy escéptico
con la idea de Europa supranacional. Y el resto del discurso sigue en el PowerPoint y dice: ¿existe acaso una Francia, una Alemania, una Italia, una Bélgica, un Luxemburgo que estén dispuestos a hacer respecto a una cuestión importante para ellos desde el punto de vista nacional e internacional lo que les parecería malo porque habrá sido ordenado por otros? ¿Acaso el pueblo francés, el pueblo alemán, el pueblo holandés, el pueblo belga, el pueblo luxemburgués piensan en someterse a leyes votadas por diputados extranjeros a partir del momento en que dichas leyes irían en contra de su voluntad profunda? No es cierto. No hay manera en el momento actual de hacer que una mayoría extranjera pueda someter a naciones recalcitrantes. Entonces esto es lo que tiene que ver con lo que os he contado antes del concepto de que la democracia está íntimamente ligada al concepto de soberanía nacional. O sea, y abro otro paréntesis, por eso yo no entiendo a los patriotas que defienden la soberanía nacional, que es un patrimonio, o sea, que defiende a una nación, que es un patrimonio común de todos los españoles y no exclusivo y de algún, o sea, no exclusivo de algunos, que yo sé que Barcelona es tan mía como Madrid es de los catalanes. Entonces, en ese sentido lo tienen muy claro, pero en cambio transigen con la integración europea, con la supranacionalidad. La supranacionalidad es un atentado a la soberanía nacional, lo mismo que lo es el procés en Cataluña, en mi opinión. Entonces ahí viene lo bueno. Y esa frase, viene ahora la frase que fue súper polémica en aquella época hasta el punto de que hubo ministros del gobierno del primer ministro de Charles de Gaulle, porque, a ver, de Gaulle no era el jefe del gobierno, era el presidente de la República, pero de él dependía el primer ministro porque era el mismo partido y del primer ministro dependían los dos ministros. Dijo: es cierto que en esta Europa integrada, como se suele decir, tal vez no habría política en absoluto. Esto simplificaría mucho las cosas. En efecto, a partir del momento en el que no habría Francia ni Europa, que no habría política porque no podríamos imponer ninguna a cada uno de los 6 estados, nos abstendríamos de hacer política. Pero entonces este mundo se pondría a la cola de alguien de fuera que sí tendría una política. Tal vez habría un federador, pero no sería europeo. Y no sería la Europa integrada, lo que habría sería algo mucho más amplio y mucho más extenso con, lo repito, un federador. Entonces, evidentemente, sin nombrarlos, De Gaulle estaba nombrando a los Estados Unidos de América. Que decían, ellos sí que tienen la capacidad de imponer una política a Europa occidental en aquella época. Y de hecho, De Gaulle fue visionario porque predijo lo que hoy se conoce como globalismo, ¿no? Cuando dijo que no sería la Europa integrada, lo que habría sería algo mucho más amplio, mucho más extenso, con un federador. Estaba anunciando, pues yo qué sé, 50 años antes estaba anunciando la aparición del mercado transatlántico, del TAFTA, que fue rechazado por Donald Trump, pero que ahora con Biden va a volver, no más probable. Entonces, claro, un pequeño paréntesis sobre la trayectoria política de De Gaulle. ¿Por qué lo dice en el 62 y no lo dijo en el 58 cuando se fundó la Quinta República? Pues porque entre el 58 y el 62 tuvo que solucionar los problemas de Argelia. Por eso. Pero había formado gobierno para solucionar el problema de Argelia con un partido político que se llama el MRP, que eran democristianos europeístas, y pues los ministros dimitieron y los diputados del MRP pues rompieron el pacto de gobierno con los gaullistas, y no fue posible
para De Gaulle sacar a Francia de la Comunidad Europea. Porque no tenía la mayoría en el Parlamento para hacerlo. Entonces, y por si surgiera todavía alguna duda de cuál era el análisis que hacía De Gaulle de la construcción europea, hay que saber que en el año 97 salió un libro, un libro de 3 tomos, que se llamaba Era de Gaulle, C'était de Gaulle, que fue escrito por su ministro de la Información, que era Alain Peyrefitte. Y en ese libro, De Gaulle le confesó lo siguiente a Alain Peyrefitte, le dijo: ¿sabe usted lo que significa la supranacionalidad? La dominación de los americanos. La Europa supranacional es Europa bajo mando americano. Los alemanes, los italianos, los belgas, los holandeses están dominados por los americanos. Los ingleses también, pero de otra manera porque son de la misma familia. Entonces solo Francia no está dominada. Para dominarla, ella también se empeñan en querer hacerla entrar en un engendro supranacional a las órdenes de Washington. De Gaulle no quiere eso, entonces la gente no está contenta y lo dice continuamente. Se mete en cuarentena a Francia. Pero cuando más quieren hacerlo, más se convierte Francia en un centro de atracción. Entonces, bueno, tampoco es que yo quiera aquí hacer una hagiografía de Gaulle, aunque es verdad que yo tengo simpatías gaullistas, pero que me parece importante mostrar cómo un estadista, pues como la copa de un pino, que era De Gaulle, que había sido militar, había comprendido perfectamente cuál era la trampa de la supranacionalidad. Trampa de supranacionalidad que iba a beneficiar, pues que hoy en 2022-21 beneficia solamente al globalismo y claro, si nos basamos en los análisis que hace Diego Fusaro de la globalización, el globalismo no es una cosa que está ajena a los estados. Totalmente. O sea, quiero decir, está dominado por una potencia, que son los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Aunque luego, claro, lo que los trumpistas y los trampistas llaman globalismo es otra cosa. Incluso, claro, para ellos es una conspiración marxista, pero una definición seria de globalismo sería una operación política y económica para vaciar de sustancia en los estados nacionales, pero en beneficio de una potencia que es Estados Unidos. O por lo menos el estado profundo de Estados Unidos, ¿no? Porque claro, se dice que Trump es un antiglobalista y en parte es verdad, pero Trump siempre fue alguien que nunca formó parte del estado profundo, realmente, ¿no? Siguiente declaración esta, de un señor Vincent Bousseau. Bueno, Vincent Bousseau fue responsable de cuestiones monetarias de la Unión Popular Republicana, de la UPR. Es una persona que ha trabajado durante años en el Banco Central Europeo y ahora es partidario de la salida del euro. Y después de haber trabajado pues, dentro del núcleo de la administración económica de la Unión Europea, dijo lo siguiente en una entrevista que hizo en 2013. Dijo: si la Unión Europea es una utopía, ¿está justificada la construcción europea? La respuesta es no, porque ¿qué podría ser entonces? Si no puede ser un Estado-nación con todos los atributos de la soberanía, ¿cómo aún no es Francia en qué puede convertirse? Un mosaico de estados donde no estaremos bien, donde no sabremos si el poder estará a la escala federal o a la escala nacional, o lo más probable, no estará en ninguna parte. Por lo tanto, esta construcción nos habrá llevado a una pérdida, no una ganancia. En última instancia, no habrá autoridad francesa o europea. En resumen, será la puerta abierta a una dominación extranjera.
Y tengo la impresión de que el sentido de la construcción europea es este: el de ser avasallados por una potencia extranjera que no es europea y que es ella sí un Estado de nación perfectamente sólido. Entonces, bueno, las estratagema de las cadenas también se puede ver cómo opera a través del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, que es el artículo que permite la modificación de los tratados. Y ese artículo dice lo siguiente. Dice, para los procedimientos de modificación llamados ordinarios, el apartado 4 del artículo 48 dice, o sea, eso lo he puesto yo, pero luego el tratado dice: el presidente del Consejo convocará una conferencia de representantes de los gobiernos de Estados miembros con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones que van a introducirse en los tratados. Las modificaciones entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Es decir, que la estratagema de las cadenas funciona o funcionaría en caso de modificación de los tratados, que son cosas que se han intentado hacer en el pasado, pero con nunca se han logrado, porque para modificar una coma de los tratados europeos, que son dos, son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hace falta la unanimidad de los países miembros. Por eso lo que propone PC, bueno, PC supone que no, pero bueno, Izquierda Unida, Podemos, PSOE, pero todos, Partido Popular, Vox, de que haya otra Europa es matemáticamente imposible. Y si no quisieras salir de la Unión Europea y quisieras cambiar Europa, estarías encadenado a los demás países, que es lo que le pasó al gobierno de Tsipras en Grecia. Que hay que recordar que cuando aceptó el plan de rescate, que había sido rechazado por referéndum por los griegos en julio de 2015, Tsipras dijo que lo hizo en nombre de la integración europea, para salvar la integración europea. Perdón, no había terminado de leer el artículo 28 que tenéis. Seguía aquí. Entonces, aquí habíamos visto los procedimientos de modificación más ordinarios, y luego los procedimientos de modificación simplificados. Para esos procedimientos, del apartado 6 del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea dice: el Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa consulta del Parlamento Europeo y la Comisión, así como al Banco Central Europeo en el caso de modificaciones institucionales en el ámbito monetario. Dicha decisión solo entrará en vigor una vez que haya sido aprobada por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales, es decir, por todos los Estados miembros. Es decir, para modificar los tratados europeos hace falta la unanimidad de los 27 países, que son lo que había comprendido perfectamente Nigel Farage y el UKIP en Gran Bretaña, que la Unión Europea no se puede reformar, lo único que se puede hacer es salir. Y entonces, bueno, pues más ejemplos de que esta Europa está dominada no solamente está dominada por las transnacionales industriales y financieras de Estados Unidos, pero también europeas, pero que geopolíticamente está dominada por Estados Unidos. Eso viene reflejado en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que es este, que habla de la política común de seguridad y defensa. Dice: la política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Esta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad. La política de la Unión, con el arreglo de la presente sección, no afectará el carácter específico de la política de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros.
respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, claro, dice que la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros. Son unos cachondos cuando dicen determinados Estados miembros. Porque, claro, tú te metes en Google, te creas OTAN, te metes en Wikipedia y mirad. O sea, los países de la Unión Europea que están en la OTAN son casi todos. O sea, menos 4. Menos 4. Irlanda, Suecia, Finlandia, Austria y ya está. Entonces, una vez más, se demuestra que la Unión Europea está geopolíticamente dominada por Estados Unidos y obedece en realidad a una visión ideológica, una visión anglosajona de choque de civilizaciones que ha sido teorizada por el politólogo, creo, Samuel Huntington, en su obra, pues es que no me acuerdo cómo se llama su obra, es que voy a buscar. En su obra Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. O sea, el choque de civilizaciones y la reconfiguración de un orden mundial. Lo que se pretende con ese engranaje Unión Europea-OTAN es crear más o menos, y ahora voy a decir por qué lo de más o menos, un bloque occidental que es algo así como un apartheid a nivel planetario. Es decir, es un apartheid a nivel planetario porque es que se parte la premisa de que la civilización blanca cristiana tiene intereses comunes. Esto pues no es del todo cierto porque luego, claro, en la teoría de Samuel Huntington, Grecia está entre el mundo ortodoxo y Grecia está en la Unión Europea y Turquía forma parte del mundo islámico, pero Turquía está en la OTAN, ¿no? Entonces no es tampoco una ciencia exacta. Pero más o menos a eso responde ese engranaje Unión Europea-OTAN que está perfectamente ejemplificado en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. Y es por eso que los americanos, bueno, con Donald Trump no, porque Donald Trump, como eso lo dijiste tú, Luis Carlos, en una entrevista, que Donald Trump fue un escollo para la colonización, es como, bueno, pues un escollo, una piedra en el camino, pero bueno, Donald Trump ya se ha ido, le van a hacer el impeachment, va a volver Biden y todo va a volver como antes. Pero entonces, ahora con Biden, lo más probable es que se reanude la política que habían llevado a cabo tanto los Clinton como los Bush, que es de promover que Turquía entre en la Unión Europea. Y esto lo dicen ellos mismos, claramente. En una conferencia de prensa en Ankara el 15 de noviembre de 1999 dice Bill Clinton: soy firme en mi apoyo a la candidatura a Turquía. Creo firmemente que una de las 4 o 5 cuestiones para esta parte del mundo es saber si Turquía se convertirá en un socio de pleno derecho de la Unión Europea. Entonces, se ve que lo que buscan es hacer coincidir el perímetro de la Unión Europea más o menos con el perímetro de la OTAN. Barack Obama, discurso ante el Parlamento turco, 6 de abril de 2009. Déjenme ser claros, los Estados Unidos apoyan firmemente la candidatura de Turquía para la Unión Europea. Turquía está ligada a Europa por más cosas que puentes sobre el Bósforo. Siglos de historia, de cultura y de comercio os unen. Que luego eso se consiga es otra cosa, porque, bueno, Turquía es un país islamista, yo qué sé, el otro día lo estaba viendo en clase. Tengo un profesor que es jurista que me dice que es muy difícil porque es que
en Turquía hay leyes que discriminan a mujeres, ¿sabes? Entonces, parece difícil que Turquía entre en la Unión Europea, pero Turquía recibe cientos de millones cada año de la Unión Europea para preparar su adhesión, su posible adhesión a la Unión Europea. Entonces, bueno, si lo van a conseguir, pues eso es una incógnita, pero ahora mismo están más centrados en la incorporación de... ¿Qué países eran? Era Albania y Macedonia del Norte. Que incluso propios funcionarios de la administración de Trump dijeron que lo apoyaban, el ingreso de Macedonia del Norte y de Albania dentro de la Unión Europea. Cosa que en un primer momento el presidente francés Macron se había opuesto, los Estados Unidos dieron un golpe sobre la mesa, bueno, y porque claro, porque Donald Trump siempre tuvo que hacer concesiones en esto profundo. Bueno, es difícil en Donald Trump saber si lo que hace o lo que deja hacer es por voluntad propia o si por una concesión en estado profundo. Nunca se podrá saber. Pero el caso es que los Estados Unidos, eso lo dijo el secretario de Estado para Asuntos de los Balcanes, que no me acuerdo cómo se llama. Dio un golpe en la mesa y dijo, no, es que Macedonia del Norte y Albania tienen que entrar en la Unión Europea. Y el presidente Macron cambió de opinión. Ya vamos terminando. Hay una cosa de la cual quisiera hablar que yo creo que pues que demuestra que tengo razón, aunque no es mi análisis. Es el análisis de la UPR. Pero hay una cosa que lo ilustra a la perfección, que es esto. Se premio Carlomagno. Y vamos a ver qué dice Wikipedia del Pedro Carlomagno. Dice que es un premio que se da en la ciudad de Aquisgrán, en Alemania. Es un premio otorgado desde 1950 por la ciudad de Aquisgrán, con el que son distinguidas personalidades e instituciones en el ámbito europeo en general y de la Unión Europea en particular. Entonces, lo repito, personalidades e instituciones en el ámbito europeo en general y de la Unión Europea en particular. Pues vais a ver qué tipo de personas son las que han sido premiadas. Desde aquí en Wikipedia viene la lista. Bueno, primero, hay 59. George Marshall, secretario de Defensa de Estados Unidos. Me explicaréis qué hace un americano ganando un premio que supone que premia personalidades del mundo europeo. Qué raro, ¿no? Bueno, pues luego Jean Monnet, por supuesto, agente americano. Alcide de Gasperi, no lo he citado, pero agente americano también. Paul-Henri Spaak, agente americano. Walter Hallstein, antiguo nazi y agente americano. Año 73, Salvador de Madariaga, que estaba en el Congreso de la Libertad de la Cultura, que era un congreso que estaba financiado por la CIA, o sea, que era una organización de disidentes antifranquistas, anticomunistas, que está financiado por la CIA. Juan Carlos I. Eso es importante. Eso plantea un debate. Si mañana queremos salir de la Unión Europea, ¿qué hacemos con la institución monárquica? ¿Qué hacemos con el premio Carlomagno del Rey Emérito? Es una pregunta que hay que hacerse. Henry Kissinger, año 87, me dirás, ¿qué coño hace Henry Kissinger en un premio que supuestamente premia a gente del ámbito europeo? Luego, europeos que jugaron un papel clave en la desintegración de campos socialistas en Europa, como Václav Havel, Felipe González, bueno, Tony Blair, Bill Clinton en el año 2000, en fin. Desde el año 2000 no ha vuelto a premiar a un americano, pero es cuanto menos sospechoso, ¿no? Y creo que yo creo que todo esto ilustra a la perfección lo que he tratado de explicar en este taller, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión a todo esto? La solución al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Que no digo que haya que hacerlo de cualquier manera,
el empleo de ese artículo permite salir de la Unión Europea. Voy a mirar si alguien ha escrito en el chat, perdonad. Javier Solana, el carnicero de los Balcanes, pues claro. O sea, nada, es un equivalente a los Sájarov, pues claro, sí, pues sí. Entonces, el artículo 50 es el que permite salir de la Unión Europea. Es el artículo que han empleado los británicos. Y dice el artículo 50, todo Estado miembro podrá decidir de conformidad con sus normas constitucionales a retirarse de la Unión. El Estado miembro que decida retirarse modificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Y los tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los 2 años de la notificación a que se refiere el apartado 2. Es decir, que tú, a partir del momento en el cual comunicas a la Unión Europea, al Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, que no confundir con el Consejo Europa, aprovecho para decirlo, que no tiene nada que ver con la Unión Europea. El Consejo Europa es esto. Como podéis observar, el Consejo Europa está Ucrania, está Rusia, está Turquía, vale. Entonces, una vez que lo comunicas al Consejo de la Unión Europea tu decisión de salir, hay un plazo de 2 años para lograr un acuerdo, y si pasados 2 años no se logra ese acuerdo, pues el país en cuestión sale de pleno derecho. Entonces tampoco estoy diciendo que hay que hacerlo de cualquier forma y sin preparar la salida, sin, por ejemplo, pensar en preparar cuáles son las alternativas comerciales que puede tener España a salir de la Unión Europea, en caso de que quieran boicotearnos, porque al Reino Unido le querían boicotear. O sea, había voluntad de sancionarle, pero no han podido porque la Unión Europea, sobre todo Alemania, tiene un gigantesco excedente comercial con el Reino Unido. Entonces, en caso de que no hubiese habido acuerdo con el Reino Unido, pues entonces los alemanes, sobre todo los constructores de automóviles alemanes, se habían disparado una bala en el pie. Y además, el Reino Unido es un país industrializado, sigue siéndolo. En cambio, España, pues ya no lo es. Entonces, yo, por supuesto, estoy a favor de la Unión Europea, pero hay que pensar en cómo se hace, ¿no? Y ya termino con la última diapositiva para hablar de unas reflexiones finales. Y nosotros tenemos 2 gasoductos pasando por nuestro territorio que abastece Países Bajos, Bélgica y Centro Europa. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que podríamos hacer presión con esto? Bueno, luego veo tu respuesta. No, sí. No, yo digo simplemente porque tengo entendido que a día de hoy solo pasaban 2 gasoductos que pasan por España, por la península, además por tierra. Pasa otro por Sicilia, por el sur de Italia, y luego está la problemática del gasoducto que pasaba por Ucrania, que bueno, que con lo que está pasando en el Donbass y demás, pues había bastante incertidumbre. Y una de las cosas que querían hacer era pasar uno por Turquía para no depender de ninguno de los dos. Pero ahí es donde entra el conflicto de Siria, que Al-Assad no quiso que pasara ese gasoducto por su territorio, porque tenían que pasar por ahí para ir después a Turquía. No. Y Al-Assad dijo que no. Y entonces es ahí donde se preparó el conflicto, porque no tenían otras alternativas, solo tenían los gasoductos que pasaban por el sur de Europa o el de Ucrania. El de Ucrania no se sabe qué va a pasar con ello, porque está la cosa como está. Y al quedarse sin alternativa, de momento sí que se podría presionar. Otra cosa es que en algún momento consiguieran que ese gasoducto en Siria se construyera. Entonces ahí sí que habría un problema. Esos gasoductos tendrían poca utilidad. Creo yo. Es que te había entendido mal en un principio cuando leí tu mensaje. Te había entendido que por España pasaba un gasoducto y no había entendido mal. Entonces, bueno, estas son las reflexiones finales que quisiera hacer.
que son las que puse cuando hice ese taller para el PC, y creo que lo hice en 2018, sí. Las conclusiones son: a ver, en ningún momento he dicho que la Unión Europea beneficie exclusivamente a los Estados Unidos. Bueno, claro que no. Porque la Constitución Europea luego ha tenido su evolución. Sigue en lo geopolítico beneficiando a los intereses de Estados Unidos, pero luego ha adquirido dinámicas propias. Y esa dinámica propia tiene mucho que ver con la lucha de clases. La lucha de clases que a escala nacional europea, la supranacionalidad es una continuación de la lucha de clases a escala nacional. Es decir, están aprovechando la supranacionalidad para imponer a los pueblos de Europa una política que sería más difícil de implementar si proviniese de los parlamentos nacionales. Entonces, beneficia tanto a las oligarquías europeas como norteamericanas. El interés norteamericano es geopolítico principalmente, que no solamente, mientras que para el gran capital europeo el interés es político-económico. Pero todas las élites europeas están vendidas a la potencia estadounidense. Sí, todas, sin excepción. O sea, pero ¿por qué es tan importante saber que la Constitución Europea ha sido promovida por Estados Unidos y que no se puede cambiar? Porque a partir del momento en que se sabe esto, tiene tanto sentido luchar por otra Europa que luchar por otra OTAN. Es decir, tiene el mismo sentido. Entonces, a mí me choca, ¿no?, que la izquierda siempre ha tenido como punto programático ineludible, ¿no?, la salida a OTAN, junto con otros. O sea, para mí, en geopolítica, los dos puntos programáticos que siempre defendió la izquierda, que eran irrenunciables, era el Sáhara libre y salir de la OTAN. Que ahora, con el gobierno de Unidas Podemos, con el PSOE, pues es que Garzón ha renunciado hasta eso, ¿no? Pero, sabiendo que la Unión Europea no se puede reformar y que la Unión Europea es una organización tremendamente nociva, pues de la misma forma que es OTAN se extrae la conclusión lógica de que hay que salir, pues la Unión Europea pues tendría que haber la misma conclusión. Otra cosa es que sea más o menos fácil. Entonces, luego, por motivos de tiempo no puedo desarrollar por qué las élites alemanas quieren hacerse el euro, porque eso daría para otro taller. Euro que es peligroso para el Bundesbank, que no el BCE, a largo plazo. Pero son los estadounidenses quienes presionan a Alemania para que no haya ningún país que se salga de la zona euro. Esto lo explico en un artículo, no me acuerdo qué artículo, pero es que un artículo, si os interesa, en esta página web que se llama ladialectica.com, la dialéctica con K, aquí están mis dos artículos que publiqué para ese medio, y en alguno de esos artículos, y creo que son estos, expliqué que durante la crisis del euro, en el año 2012, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, había decidido expulsar a Grecia de la zona euro. Cosa que es ilegal, pero bueno, lo quería hacer. Y fue el secretario de Estado para las Finanzas de Estados Unidos, Timothy Geithner, que le dijo que no lo hiciera. Entonces, a ver si... Ahí veis a Timothy Geithner con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Eso fue, pues... ¿en qué año sería esto? Año 2012, sí, durante la crisis del euro. Entonces, ¿por qué los americanos apoyan el euro? Porque saben que si empieza a desmoronarse el euro,
peligra todo el edificio de la construcción europea. Entonces, en cuanto a Alemania, parece que el euro es un instrumento de dominación. En el corto plazo parece que es así, porque le beneficia a sus exportaciones, pero en realidad el análisis es más simple. Los alemanes no creen en el euro, en realidad. O sea, cuando digo los alemanes no me refiero al pueblo alemán, me refiero a las élites financieras. No creen en el euro, pero están obligados a salvarlo. Por eso, por aquel de quien paga manda, imponen medidas de austeridad muy severas. Aunque esto no les exime de responsabilidad. ¿Qué va a decir? Esto lo explico en este artículo, porque no es una moneda única, el euro va a explotar. Ahí explico por qué a los alemanes en el largo plazo no les beneficia el euro, pero es una cuestión que ya es bastante técnica y que aquí no da tiempo para explicarlo porque es bastante complejo, pero quien quiera quiera investigar sobre eso, te remito a mi artículo porque no es una moneda única. El euro va a explotar, que lo estoy buscando en internet. Es que tiene dos partes, tiene una parte primera y una parte segunda. Pues está ahí, en la web está la dialéctica. Expresión va a llegar con clase. Pues ahí explico porque ahí muestro declaraciones de personalidades del mundo financiero e empresarial alemán pues que demuestran que ellos son muy escépticos con el funcionamiento del euro, pero los americanos harán todo lo posible por evitar que el euro se desintegre por un interés geopolítico, una vez más. Más allá de que puedan tener interés económico, como puede tener China el interés económico de que haya un euro fuerte para beneficiar a las exportaciones de China. Y con eso ya he terminado. Estupendo, Alexandre. Muchísimas gracias. Ha sido un trabajazo y un taller súper ilustrativo. A mí no me ya sabía, ¿no? De cómo te las gastabas con tus trabajos de investigación. No son tuyos realmente, pero te haces eco, ¿no? De lo que hacen otros autores. Me parece muy esclarecedor y muy necesario de que se empiece esto a difundir. Aquí en España, donde lo que viene siendo esos fenómenos Eurexit, ¿no? Spexit, está tan verde, ¿no? Porque la izquierda española está por uvas y no se da cuenta. De hecho, yo diría que la izquierda española es colaboracionista, ¿no? Utilizando el término que tú también has utilizado para algunos ilustres ex-nazis, ¿no? Como a Holstein, ¿no? La izquierda española es colaboracionista totalmente y es un agente político más de ese globalismo europeísta. Y bueno, nada, pues mis felicitaciones y mi enhorabuena. Y si alguien está interesado en hacerle una pregunta a Alexandre García ahora, pues tiene la oportunidad. Que puede ser o puede ser que no. También es verdad. Buen trabajo, Alex, vale, gracias. Tony García te da las gracias, te felicita. No sé si Alejandro, Juan Carlos, Alberto, José María. Una pregunta, yo personalmente me he quedado satisfecho y además tengo hambre ya. Así que sin más preguntas vamos a ir cerrando y nada. Y os emplazamos a los que veáis esto también, ¿no? En el canal de YouTube cuando se suba a que asistáis al siguiente taller, ¿vale? ¿Se sabe ya, Alexandre, de qué va a tratar el taller, el siguiente? ¿O está... Pues no lo he pensado. Joder, es que no lo he pensado. Podría ser del euro. Podría ser del euro. Bueno, pues piénsalo que hay tiempo, ¿vale? O podría ser del trabajo del trabajo puede ser uno más breve sobre el trabajo de por qué es necesario el Spexit, sobre
el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y luego el informe de orientaciones de la Comisión Europea, que cada país tiene que aplicar cada año. En fin, Sí, bueno, el GOPE, ¿no? las grandes orientaciones de política económica. Estupendo. De la entrada de la moneda del euro hay mucho que sacar sobre el tema de materia económica, sí. Vale. Aunque es un tema que conozco menos. Es decir, que no. En ese tema no estoy muy ducho. O sea, yo sé que para entrar en el euro nos han pedido destruir industria, destruir pesca, destruir ganadería. Eso no lo digo yo, eso es lo que dice Roberto Centeno. Ahora, el porqué del cómo, eso ya no lo sé tanto. Lo que sé es que ahora mismo el euro que pudo haber sido motor de crecimiento de España durante la burbuja inmobiliaria, que ya ves tú qué ejemplo más virtuoso de crecimiento económico, la burbuja inmobiliaria, el sector del ladrillo. Pero hoy en día, en 2021, el euro es un freno a la salida de la crisis, es un freno al crecimiento de España. La libre e igual competencia muy entrecomillada entre Estados miembros. Por eso, según tengo entendido, con el euro el poder adquisitivo se concentró todavía más en los grandes bolsillos. Bueno, eso, por lo que tengo entendido, o sea, eso no es el principal problema del euro. O sea, el poder adquisitivo ha bajado, pero eso es porque simplemente al hacer el cambio de la peseta al euro, para redondear los precios y convertir los precios en euro, redondearon al alza, no redondearon a la baja. Por eso los precios no han subido. Eso es lo que me dijo un estudiante de economía. Pero ahora mismo el problema del euro es que no impide, eso lo dice Guillermo del Valle. O sea, es que tampoco. Bueno, dice Guillermo del Valle y dicen los economistas serios, es que el euro nos prohíbe utilizar el instrumento de la devaluación externa para fomentar las exportaciones y así reenderezar la economía. Enderezar la economía. Ya, pero al redondear, en teoría del poder adquisitivo, vuelve al trabajador a ver mayores beneficios por el alza de precios. Sin embargo, eso es para nada lo que pasó. Pues sí, pues, no puedo hacer otra cosa que darte la razón. Bueno, ¿qué hacemos? Nada, Dejamos aquí. vamos terminando y lo dicho, emplazamos a todos a que asistáis al siguiente taller, que tendremos que ver de qué lo tratamos, ¿verdad? Y también que os leáis los 2 documentos que Alexandre García escribió, porque